Hola a todos, muy buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general. Les damos bienvenida también a esta charla Acoso Callejero desde una perspectiva de la fuerza pública. Es por medio de la ley y bajo el poder de imperio del Estado que se regula el comportamiento de la sociedad. Mediante el control social, que es un tema de interés para el profesional en criminología, así como la víctima y la criminalización de las conductas para el sujeto que se convierte en un ofensor. Como parte del quehacer criminológico y como agentes de cambio que somos, y lo cual desarrollamos en la profesión, debemos prestar atención a las conductas criminalizadas para buscar la prevención y atender las repercusiones sociales e individuales que se generen. Desde la agencia legislativa, en cumplimiento legal constitucional, se aprueba un proyecto de ley y en el cual es sancionado por el Ejecutivo. Tiene como objetivo criminalizar el acoso sexual callejero, entendido como las conductas con una connotación sexual que provienen generalmente de una persona desconocida y que tienen lugar en espacios públicos o de acceso público y son no deseadas o no aceptadas por las personas. Esta es una conducta molesta, es una conducta que intimida, que humilla, que causa inseguridad, miedo y ofensa en las personas que la reciben. Claro, está claro que sin consentimiento ni aceptación de las víctimas. La ley no hace una distinción de género, debido a que todas las personas pueden ser víctimas de conductas como las que ahora nuestro país regula. Y esto se convirtió en una llamada de atención ante una gran deuda que la misma sociedad se generó, o que la misma sociedad generó, por la normalización de este tipo de acoso y ahora lo sanciona como una conducta no deseada. En la ejecución y en la aplicación del correcto sistema de justicia penal, encontramos un eslabón que toma gran relevancia, tanto en la atención inmediata del restablecimiento de los derechos de las víctimas del acoso sexual en espacios públicos y garantizan también la integridad de estas víctimas. Es entonces que la agencia policial aparece en la escena y estos son los cuerpos policiales que por mandato legal tienen el deber de intervenir ante un evento de estas características. En afán del fomento y la promoción de las ciencias que cobija el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, se socializa ante los distintos profesionales y público en general que nos acompañan en esta transmisión, esta charla denominada Acoso Callejero desde la perspectiva de la fuerza pública. Para esto, hoy contamos con la presencia del licenciado Eduardo Solano, quien es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Además, dispone de estudios en ciencias políticas. En el ámbito laboral y profesional, se ha desarrollado como asesor legislativo y trabajó en la agenda de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Participó también como asesor en la redacción y avance de leyes como la Ley de Policía Municipal, la Ley de Creación de la Academia Nacional de Policía, Ley de bloqueo de la señal en centros penitenciarios y la regulación de actividades profesionales no financieras designadas para luchar contra la legitimación en capitales y proyectos de ley como la extinción de dominio y la regulación de armas de fuego. También el licenciado ha participado como integrante de organizaciones sociales y de la sociedad civil en temas de derechos humanos y organización estudiantil. Actualmente funge como viceministro de Seguridad Pública encargado del área preventiva. Le damos, sin más, la más cordial bienvenida al licenciado Eduardo Solano Solano. Muchas gracias, David. ¿Me pueden escuchar bien? Buenas tardes. Bueno, parto de que sí, muchas gracias por el espacio. Creo que este es un tema de vital relevancia porque vemos cristalizada una consecuencia de la organización ciudadana y sobre todo en este caso de las víctimas, de las mujeres que se organizaron para luchar contra el acoso callejero, y fue una coincidencia muy interesante que precisamente hoy que hacemos esta charla es cuando se publica en la Gaceta la ley contra el acoso callejero. A partir de hoy, este 27 de agosto, entran a regir los delitos tipificados en la ley contra el acoso callejero, y esto pues cambia la política criminal y agrega una herramienta más en el objetivo del Estado por cumplir con la Convención Belém do Pará, que está ligada que está establecida para tratar de luchar contra todas las manifestaciones de violencia
contra las mujeres. Aquí es importante para el resto de la charla hacer una diferenciación importante. Si bien la ley contra el acoso callejero, el protocolo policial de actuación policial contra el acoso sexual callejero está diseñado para atender a todas las víctimas, es decir, sin importar su sexo o género, lo cierto, y es contundente por las estadísticas, es que es una manifestación de violencia que afecta en una enorme mayoría, casi en una totalidad, a las mujeres. Y aquí, bajo esa tesis de principio, hay que entender que esto es un tema que lleva desde su génesis una perspectiva de género profunda y un análisis que debe realizarse desde la criminología feminista, ¿verdad? Yo quiero exponer y dividir esta presentación en 4 puntos. Un contexto previo a la aplicación del protocolo policial, que les enseñé ahorita en imágenes. Después, la redacción y los hallazgos que nos dimos cuenta como equipo, el redactor del protocolo. Un tercer punto, la actuación o los elementos que surgen posterior a la aplicación del protocolo y cómo estos son insumos importantes de cara a la redacción, aprobación y nuevamente y próximamente puesta en práctica de la nueva ley. Muy bien. Yo creo que un elemento importante a analizar es el tema del cambio cultural que se genera en torno al acoso callejero, incluso la resignificación del nombre, porque era una conducta de violencia totalmente normalizada. No sé si todos acá recordaremos la palabra piropo. ¿Verdad? El piropo era una palabra o un marco conceptual que uno no sentía violento, que uno sentía más bien que era parte de las dinámicas normales. Esa naturalización se rompe cuando muchas mujeres y muchos colectivos organizados rompen el silencio y empiezan a definir que el piropo es violencia. Y allí se da una resignificación del nombre y ya se deja de decir que esos son piropos, que era una conducta totalmente normalizada, y se empieza a utilizar el término acoso callejero. Y ese cambio de paradigma también rompe la dinámica que se tenía. ¿A qué me refiero? Anteriormente existía una absoluta impunidad de las acciones de acoso callejero, y es precisamente este cambio en la cultura y esta demanda de las víctimas de pedir justicia y de pedir y de visibilizar la violencia y pedir no ser más víctima, es que desde mi perspectiva inicia ya este cambio cultural que se transforma y se convierte en un cambio normativo, ¿verdad? Anteriormente, si bien existía la contravención, no se denominaba como acoso callejero, se denominaba con términos como miradas indiscretas, lenguaje ofensivo, tocamientos indebidos, etcétera. No se entendía todo el impacto y toda la violencia que esto generaba. Y a diferencia de muchas otras acciones de violencia sexual, no era considerada delito. De allí, solo en esa dinámica, entendemos que para el Estado, como una totalidad, no era una conducta tan grave o no era una conducta tan reprochable. Porque la lógica del derecho penal o la lógica de la política criminal es sancionar con cierta gravedad las acciones que como sociedad reprochamos más. Yo creo que esa es uno de los principales cambios culturales, porque hoy ya es un delito, es decir, ya consideramos que sí es reprochable y ya consideramos que es importante sancionarlo con penas privativas de libertad. Este cambio cultural y esta absoluta impunidad que se generaba empieza a generar cierta frustración en muchas de las víctimas porque no tenían ninguna respuesta estatal, es decir, el Poder Judicial no podía actuar, la policía no actuaba porque era un elemento que no se tenía una regulación adecuada. Es por esto que en ese contexto, y vemos una demanda ciudadana, una demanda de colectivos de mujeres organizadas pidiendo acción del Estado, que desde el Ministerio de Seguridad Pública decidimos tomar acción y ver qué se podía hacer. Es allí donde surge la necesidad de crear un protocolo de actuación que analizara la normativa vigente, en primer lugar, y en un segundo lugar, diera las herramientas para que pudiera ser aplicados por todos los oficiales de policía. Y es en ese contexto donde empezamos a trabajar este protocolo a mediados del 2018.
¿verdad? Inicios prácticamente de la actual administración. Nos pusimos a analizar y uno de los primeros elementos que notamos es que no existen datos, no existían datos objetivos de temas de acoso callejero. Y cuando no tenés datos, es muy difícil ponerte a hacer análisis porque no tenés caracterizado el fenómeno criminal. Y uno de los objetivos que nos trazamos como protocolo era tener datos, porque eso nos iba a permitir en el trascender del tiempo poder analizar si era una conducta que pasaba mucho, que pasaba poco, o quiénes eran las víctimas, dónde sucedía mayor medida, para de esa forma tratar de orientar soluciones al tema. Otro elemento es que no se tiene mucha claridad sobre cómo actuar, porque el juzgado contravencional, y eso es importante comentarlo, solo iniciaba procesos cuando las partes están plenamente identificados. Pero ¿qué sucede? Muchas de las dinámicas de acoso callejero, la víctima no conoce al ofensor. Es más, son a veces contactos casuales. Si va pasando alguien en el bus, se topan en la calle, genera el acto violento y se van. Y no había forma de que muchas de esas víctimas pudieran presentar una acción contravencional en un juzgado porque ni siquiera se las iban a recibir. Y entonces, esa fue otro de los segundos objetivos que nos trazamos con el protocolo, la identificación del ofensor para que esos expedientes pudieran avanzar, ¿verdad? Después, definitivamente, analizamos desde el momento cero que la legislación estaba totalmente desfasada, que era ampliamente permisiva y que no daba soluciones reales a las víctimas y que la sanción que se establecía no era equiparable a la violencia que eso ejercía o a la violencia a la que se sometían a las víctimas y al daño que implicaba, porque para parte del análisis criminológico es ver los efectos que eso tiene en las víctimas. Y era muy claro que las mujeres no estaban caminando tranquilas o no pueden caminar tranquilas en la calle con el temor de ser víctimas de acoso callejero. Otro de los elementos el tercer objetivo que nos trazamos con la creación del protocolo era visibilizar la necesidad de un cambio normativo, de transformar de contravención a delito este tipo de conductas. Y bajo ese panorama, ese contexto pre-protocolo, donde encontrábamos impunidad, donde encontrábamos una normativa de contravenciones sin aplicar del todo, donde veíamos una frustración de las víctimas, una incredibilidad de las acciones del Estado y por ende una falta de legitimidad del Estado, que decidimos trabajar en la creación de este protocolo. El equipo lo integramos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública, de la Dirección de Apoyo Legal y de Oficina de Género, de tanto de Fuerza Pública como de Programas Preventivos y la Oficina de Género del Ministerio, que es administrativo, el INAMU, varios profesionales del INAMU, la Secretaría de Género del Poder Judicial, de la Escuela Judicial, de la Municipalidad de Heredia, la Oficina de Género de la Municipalidad de Heredia, la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes y varios colectivos de sociedad civil de mujeres organizadas, quienes eran e iban a aportar la perspectiva de las víctimas, y esto en cualquier generación de política pública, en cualquier acción estatal, es esencial sentar en la mesa a las víctimas de muchos de estos fenómenos porque van a enriquecer y van a fortalecer el trabajo. Pues este equipo por varios meses, porque lo tratamos de hacer de una forma bastante seria, bastante rigurosa, nos sentamos a redactar el protocolo, a analizar en primer lugar la normativa supranacional, convenciones internacionales en defensa de derechos humanos y de prevención de violencia contra las mujeres, como son la Convención CEDAW o la Convención Belém do Pará, que son esa base normativa sólida que nos permite a nosotros como actores estatales ejecutar muchas de nuestras acciones, posteriormente a la Constitución Política, la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y el libro de contravenciones del Código Penal. Analizamos la normativa, nos dimos cuenta de, en primer lugar, que no podíamos asimilar o aparejar ningún delito
al acoso callejero, que la normativa está pensada, la normativa penal está pensada para el contacto físico. Y esta es una diferenciación importante teórica que hay que hacer. Si una persona, por poner un ejemplo, le tocan una nalga, eso no se considera formalmente acoso callejero, sino que se considera abuso sexual. Para esa acción sí se puede activar la dinámica penal y sí se procesaba penalmente al ofensor. El acoso callejero necesariamente no implica contacto físico, entonces implicaría, por ejemplo, acciones como la verbalización de alguna ofensa con connotación sexual, el silbido que tenga ese tipo de connotación. Otro caso que se da, y lamentablemente no pocas veces, es el tema de un hombre que se masturba frente a una mujer, o unas víctimas, y bajo esta redacción tratamos de ponerlo claro en el protocolo. El protocolo también tiene el objetivo de ser una guía para los oficiales de fuerza pública para que supieran cómo actuar. Bajo esa tesitura establecimos todas las acciones posibles que se podían analizar y junto con eso la forma de actuar. Ya, y aquí voy al tercer punto que me parece importante tomar en cuenta y es la aplicación en el terreno del protocolo. En primer lugar, creemos importante establecer cuáles son los principios de actuación. Principios en el sentido de una debida diligencia, es decir, los oficiales de fuerza pública o cualquier policía, porque realmente la aplicación de esta legislación no es solo de los cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública, cualquier cuerpo policial está en la obligación de aplicarlo, entiéndase las policías municipales, policías de los otros cuerpos del Poder Ejecutivo, y las distintas policías del Ministerio de Seguridad Pública. Entre eso encontramos principios como el de debida diligencia, es ese esfuerzo extraordinario que deben dar los funcionarios públicos para cumplir y para atender a las víctimas. El segundo principio, la perspectiva de género, como se los dije anteriormente, si bien es un fenómeno del que cualquier persona puede ser víctima, es ampliamente sabido, notorio, público, que las mujeres son mayormente víctimas. Y ojo a este detalle, no solo las mujeres son mayormente víctimas, sino la mayoría de victimarios son los hombres. Ahorita más adelante vamos a detallar bastante sobre este tema. El tercer principio que nos parece fundamental es el de no revictimización. Es decir, un elemento muy común en la sociedad y que es importante irlo cambiando es el culpabilizar a la víctima. Entonces, cuando una víctima recibe acoso callejero, solemos culpabilizarla por la ropa, por cómo andaba, por cómo viste, y realmente no es culpa de la víctima ser víctima de un delito, valga la redundancia, siempre va a ser culpa del victimario. Entonces, lo que queríamos nosotros orientar con este principio de no revictimización es que cuando llega una víctima no podemos eh, proferir comentarios que la revictimicen, es decir, que la culpabilicen a ella por ser víctima de acoso callejero, como que llegue y le pida auxilio policial a un policía y él, en vez de ayudarle, lo primero que le diga es como, por ejemplo, pues que se anda vestida así, ¿cómo no le van a decir algo? Comentarios de este tipo son los que no se deben hacer en la actuación cuando una persona es víctima y requiere el apoyo estatal. Otro de los principios también, la credibilidad, porque es esencial en estos momentos, sobre todo en de primera respuesta o de actuación in situ, que le creamos a la víctima. No hay razón para que una víctima se invente que ha sido víctima de violencia de este tipo. Entonces, si una persona pide el auxilio policial, hay que creerle y hay que tratar de atender de una forma satisfactoria e integral la solicitud. Y otro elemento que es esencial en temas de violencia es la confidencialidad, que también está ligado a la no revictimización. Es decir, no tiene sentido, no hay lógica que nosotros estemos divulgando imágenes, estemos divulgando nombres, estemos divulgando actuaciones de una víctima de acoso callejero. Estos eran principios básicos, claves de toda actuación policial. Luego,
de tener estos principios claros, ahora sí procedíamos a explicar cuál es la actuación debida en una contravención. Cuando se daban estos casos, lo primero que hay que garantizar es la protección y la integridad de la víctima, ¿verdad? Como hace en cualquier actuación, una vez que se garantizó la seguridad de la víctima, se procede a la búsqueda y detención del ofensor. Y en este elemento es uno de los consejos que siempre damos a las víctimas que sufren cualquier delito. No solo aplica para acoso callejero, pero aplica para asaltos, aplica para amenazas, y es identificar las características del ofensor, es decir, cómo andaba, porque uno de los elementos esenciales que le va a preguntar la policía es ¿y cómo se veía? ¿Qué tipo de ropa andaba? Porque eso es esencial para la búsqueda. Tenemos que ver cómo se veía el posible ofensor. Entonces, siempre es importante plantear qué tipo de ropa andaba, qué tipo de características físicas tenía, era alto, era bajo, era gordito, era flaquito, tenía pelo largo, pelo corto, usaba barba, no tenía barba, el tipo de zapatos, el tipo de pantalón, hacia dónde se dirigió. Son preguntas claves o son señales claves para que la policía pueda tratar de ubicar al ofensor. Una vez que se ubicaba, el siguiente paso era su detención, su aprehensión. En este caso, lo que sucede es que se detiene al ofensor y se traslada a la delegación policial. Allí se toma la declaración de la víctima, que debe contener los hechos, los lugares, qué fue lo que pasó, y se toma la identificación del ofensor. Y con esta información se hace un informe policial que es remitido al juzgado contravencional. Y solo esta actuación yo rompía uno de los problemas que teníamos anteriormente, y es que los juzgados contravencionales no iniciaban acciones si no tenían la identificación de la persona. Bueno, con esta actuación policial, ese problema ya lo solventas. Es decir, ya el informe policial va a tener las identificaciones de ambas víctimas y una narración de cuáles fueron los hechos que iniciaron. Y con esta información ya se nos permite una actuación, ya se permite, perdón, una continuidad y un avance del expediente. Acá, y abro un paréntesis importante, se suma otro elemento, y es que los procesos judiciales suelen ser lentos, suelen ser revictimizantes y realmente a veces se convierten en una extensión del castigo para la víctima porque debe pasar mucho tiempo y no encuentran una reparación efectiva o, como se dice en términos jurídicos, una justicia pronta y cumplida. Que esos son los elementos importantes que debe trabajar el Poder Judicial. Obviamente es importante indicarlo, una vez que se tenía el informe policial listo, el ofensor era liberado porque la contravención no tiene un elemento privativo de libertad que da continuidad. Y esto es importante tener en cuenta este elemento porque ahorita vamos a ver cuál cambio se dio con la aprobación de la nueva ley, ¿verdad? Eh, ok, en este caso, cómo acceder al auxilio policial? Hay tres formas. La primera, que siempre es mucho más efectiva, buscar al oficial de fuerza pública que esté más cerca. Muchas veces, cuando estamos sobre todo en lugares de alta concurrencia, como la Avenida Central, como la Sabana, como lugares de este tipo, suele haber presencia policial cercana. Y de esa forma se asegura una respuesta muchísimo más rápida. Pero si no hay un oficial de fuerza pública cerca, siempre es importante que se cuenta con la posibilidad de ir a la delegación de fuerza pública más cercana o de pedir apoyo al 911. ¿Cuál es uno de los obstáculos que estas dos situaciones generarían? La imposibilidad de una respuesta inmediata in situ. Una vez que se llama el 911, se dura lo que llega la unidad policial o la móvil policial al lugar y esos segundos son claves para poder aprender a la persona. Estas son parte de las actuaciones que nosotros sintetizamos en el protocolo. Una vez que tuvimos listo este protocolo, procedimos con la capacitación de los oficiales que tenían que aplicarlo. Y es de esta forma que logramos una metodología sintética, fácil, rápida,
para lograr capacitar a toda la fuerza policial. Y a finales del año pasado podemos afirmar con categoría que logramos capacitar a todos los oficiales de fuerza, de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad. Y esto es un elemento esencial porque garantiza un efectivo cumplimiento de la normativa. Una vez listo el protocolo, una vez publicado, con acuerdo ministerial firmado, incluso por el mismo señor presidente, empezamos su aplicación. Después de un periodo de año y medio de aplicación, ya tenemos ciertas estadísticas que valen mucho la pena comentar. Una de esas, una de esas estadísticas importantes es determinar que el 100% de los aprendidos han sido hombres y el 100% de las víctimas han sido mujeres. Y estos números muestran de forma categórica la realidad que les comentaba anteriormente y que ya más o menos sospechábamos, y es que es una acción de violencia que afecta mayoritariamente, en estos casos en su totalidad a las mujeres, y que es efectuada mayoritariamente, y en este caso en su totalidad, por hombres, ¿verdad? Acá identificamos un elemento que es importante tomar en cuenta y cambiar, y es el ejercicio de una sana masculinidad, que ese tema vale una charla y un espacio distinto. Entender cómo son las nuevas masculinidades y cómo tener masculinidades sanas a la altura del siglo XXI y cómo entender masculinidades tóxicas y elementos que hay que cambiar, que al final eso es elemento clave para cualquier transformación integral que queramos hacer sobre la violencia contra las mujeres. Volviendo al tema de las estadísticas, nos dimos cuenta de una forma categórica que la mayoría de casos suceden en el gran área metropolitana. Tenemos una incidencia muy alta en San José, una incidencia muy alta en Cartago, una incidencia muy alta en Heredia. Y después, obviamente, en Alajuela. Pero saliendo del GAM, notamos que se dio muchos de estos casos en Guanacaste. De hecho, Guanacaste es la cuarta, más que incluso Heredia, más que incluso Alajuela, perdón, la cuarta provincia donde más detenciones se dieron. Y eso yo creo que caracteriza de forma significativa la provincia de Guanacaste, que si la ligamos con otro dato, con otro indicador, como es que el cantón de Santa Cruz es el segundo cantón a través de los últimos 5 años que ha presentado más femicidios, nos damos cuenta que hay un tema serio de violencia contra las mujeres en la provincia de Guanacaste que es urgente y preciso atender. Un elemento que nos llamó muchísimo la atención fue precisamente un juzgado en Nicoya. Fue el primero en aplicar una medida cautelar en defensa y protección de una de las víctimas. Y voy a narrar sucintamente los hechos. ¿Cómo es? Una mujer que va todos los días al trabajo y el guachi, digamos, es conocido como el guachi, que trabaja cerca de una parada de buses todos los días, le sometía a alguna ofensa, le hacía algún silbido, le hacía cualquier manifestación de acoso callejero. Ella, pues obviamente se cansa, acuda a la delegación, como era una persona que se sabía que todo el día estaba en ese lugar, entonces llegan los policías, lo aprenden y presentan el informe al juzgado contravencional. La jueza, creo que era una jueza, ve el caso y determina como medida cautelar que ese ofensor no puede acercarse a la víctima y no puede volver a emprender alguna de estas acciones. Y ahí vemos con esa actuación, con esa diligencia judicial, simplemente cómo se determina que hay un peligro inminente y un peligro real hacia la víctima y que este elemento es importante atender. Esto fue más o menos la realidad con la que nosotros empezamos a trabajar el tema del acoso callejero y esas eran más o menos las reglas que se habían dado. Lamentablemente, al no tener datos previos a la entrada en vigencia del protocolo, no podríamos afirmar objetiva y categóricamente que ha bajado o que ha subido el tema del acoso callejero. A partir de la salida del protocolo en adelante, podremos tener más o menos
una idea de si es una acción que ha mermado o que sigue estando presente en nuestras calles. Y con este escenario rompe, no rompe, emerge una nueva realidad y es la aplicación, la aprobación de la ley. Fue un debate que dio más o menos 4 años en la Asamblea Legislativa sobre cómo llegar a un consenso para la aprobación de una nueva ley del acoso callejero que fue anteriormente aprobada y que hoy entra en vigencia. ¿Eso qué implica? Hay nuevos delitos de aplicación por el Ministerio Público. Y esto es un elemento importante, ¿verdad? Ya la actuación cambia notoriamente y ya les voy a explicar las diferencias que se van a dar en comparación a la anterior aplicación del protocolo. En primer lugar, diríamos que la actuación inicial va a ser la misma, es decir, una mujer que es víctima de acoso callejero que busca el apoyo de la policía. Ahí seguimos las mismas pautas. El segundo paso, la actuación de la policía de identificar al ofensor, detenerlo y llevarlo a la delegación policial y trabajar el informe. Hasta ahí, lo mismo que se aplicaba con el protocolo, se aplica con la nueva ley. ¿Cuál es el elemento que se diferencia o el elemento que cambia? Esa actuación posterior a la detención, porque anteriormente, una vez que se trabajaba el informe, se liberaba al ofensor y se iba. Ahora hay que coordinar con el Ministerio Público y el Ministerio Público debe dar lo que se denomina la dirección funcional. En este caso, debería ser el procesamiento penal del ofensor, es decir, sacarlo de la delegación policial, llevarlo a celdas del OIJ y ser indagado por un fiscal y determinar si se le aplican o no medidas cautelares. Este elemento rompe y cambia de una forma significativa el tratamiento hacia el ofensor. Anteriormente estábamos hablando de un procedimiento que podría extenderse de 1 a 2 horas. Con esta nueva normativa, incluso el ofensor podría pasar de 1 a 2 días en todo el trámite hasta que se determine si hay o no hay medidas cautelares. Esta actuación incluso permite la posibilidad de la aplicación de la prisión preventiva. Recordemos que según nuestra normativa penal y procesal, se debe aplicar prisión preventiva cuando existan varios supuestos, entre ellos un peligro de fuga, un peligro de agresión contra alguno de los testigos o contra la víctima, y bajo esa tesitura es posible que un juez ordene la aplicación de la prisión preventiva, esa como una medida. Sabemos que pueden haber muchísimas otras medidas cautelares que se puedan aplicar contra el ofensor. Otro elemento que quedará pendiente para ver su aplicación es si se pueden tramitar a través de la flagrancia este tipo de medidas y que en cuestión de semanas se tenga una condena penal. Las sanciones que establece la nueva ley, la mayoría establecen penas de 6 meses a 1 año de pena privativa de libertad. Si bien se determina que tal vez no es mucho, es adecuado según el principio de proporcionalidad y con una adecuada dosimetría penal. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué significa? Que tienes que castigar las acciones más graves con más años y las menos graves con una cantidad de años muchísimo menor. Eso implicaría, por ejemplo, para un ofensor que comete por primera vez un delito, que se le aplique una ejecución condicional de la pena y no tenga que ir a prisión. Y aquí aprovecho este espacio también para hacer otro paréntesis, y es que no toda acción delictiva tiene que terminar con prisión. Es decir, no la lógica de la legislación penal no es meter a todo el mundo en la cárcel, sino que la aplicación de otras medidas cautelares, ojalá no privativas de libertad, para la transformación y resocialización del victimario. En este caso, incluso la ley da espacio para que el INAMU y el Ministerio de Justicia construyan y trabajen en protocolos de medidas alternativas a la pena que atiendan ese tema de la masculinidad tóxica o ese tema del machismo que orientan y que llevan o que provocan el acoso callejero. Ya para ir finalizando, esa es más o menos
la caracterización, la perspectiva que hemos visto de la aplicación policial, la nueva realidad que nos tocará aplicar a partir de hoy en adelante. Para las víctimas es importante decir, cuando sea víctima de acoso callejero, pídale a la policía la actuación, pida que se atienda de forma debida, de forma diligente, de forma eficiente. Y otro elemento que es importante y que solventa uno de los objetivos que les comenté anteriormente es la posibilidad de presentar una denuncia ante el organismo de investigación judicial. Con la actuación anterior del protocolo, cuando era sola contravención, si no se podía detener o aprender in situ al ofensor, no había forma de presentar una denuncia. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es la posibilidad? Si usted presenta la denuncia ante el OIJ, número uno, se registra estadística que hoy en día es cifra oculta, es decir, que no sabemos cuántas personas fueron víctimas y que no pudieron presentar en ninguna instancia su caso porque no se le iba a aceptar el juzgado contravencional. Se visibiliza. En segundo lugar, es obligación del OIJ investigar todas las denuncias que lleguen. Entonces, si la denuncia se presenta, o el hecho más bien se presentó en un lugar donde había unas cámaras, el OIJ va a poder secuestrar ese material y va a tener la posibilidad de identificar al ofensor y posteriormente detenerlo y así reorientar el proceso y trabajar con elemento probatorio para que un fiscal pueda acusar a esa persona. Y ese cambio no es menor porque ahora nos da la posibilidad de tener datos objetivos y datos reales sobre cómo es el fenómeno criminal, quiénes son las víctimas, pasa mucho, pasa poco, pasa más en San José, pasa más en Guanacaste, y esos elementos y esos datos nos permiten identificar o caracterizar la acción delictiva y ver cómo trabajar estrategias preventivas para evitar que eso pase. Yo quisiera finalizar mi participación haciendo hincapié en que la participación política es importante y la participación política transforma las realidades. Esta ley es producto, o a mi humilde opinión, es producto de la lucha de muchas mujeres que decidieron decir basta ya a esta manifestación de violencia, que se organizaron, que lucharon, que presionaron, que visibilizaron el tema y eso provocó la presentación de un proyecto de ley que no tuvo una tramitación fácil, ¿verdad? También generó ciertas tensiones, pero ese empuje y esa presión a los actores políticos permitió la aprobación de la ley, que es solo un paso. Ahora sigue el siguiente paso y es la presión ciudadana hacia el Poder Judicial por una adecuada y eficiente aplicación de la normativa, porque de nada sirve una ley que no se cumpla. Eso, pues acá finalizo mi participación en esta primera etapa, deseoso de seguir compartiendo en un diálogo de preguntas y respuestas y poder desgranar más este tema y de ser necesario profundizar muchísimo más la problemática. Muchas gracias. Gracias, agradecemos a don Eduardo por tan excelente ponencia. Don Eduardo, tenemos varias consultas por acá en el Facebook. La primera, y bueno, vamos a entrar a esta etapa de preguntas. Dice José Quintanilla, duda, puede que no se den casos, pero podría suceder. ¿El acoso callejero también aplica cuando un hombre es la víctima? La pregunta, ya la abordé levemente en la exposición, pero voy a aprovechar para profundizar. Sí, si un hombre es víctima de acoso callejero, todo lo que yo expliqué en esta ponencia también le aplica a él. Y si bien mayoritariamente las víctimas son mujeres y los victimarios son hombres, siempre existe la posibilidad y pasa que un hombre sea víctima. Aquí es importante, y aprovecho también para otro tema relacionado, muchas veces los hombres tienen miedo de presentar denuncias por ese temor a ser criticados o ese temor a ser señalados de ser víctimas de violencia. Y pasan no pocas veces, y es parte de esas dinámicas de machismo que evitan a un hombre poder defenderse de este tipo de agresiones, ¿verdad? No es irreal que sean víctimas de violación, no es
irreal, impensable que puedan ser víctimas de acoso callejero. Muchas gracias. Tenemos otra consulta de Paula Piedra Vázquez. Dice, una de las debilidades de la nueva ley es el hecho de que la víctima debe aportar la identidad del victimario y aportar testigos. Ya en la práctica, esto es extremadamente difícil. Desde el protocolo, ¿cómo se puede solucionar este detalle para brindar acceso oportuno de esta ley a las víctimas? Y dice, un ejemplo común es el acoso de algunos motorizados, pero así pueden haber muchos casos en los que, donde la identificación del ofensor es realmente difícil. Sí, vamos a ver, ese tema que toca Paula es real, es difícil de solucionar y es parte de los obstáculos de la aplicación de la ley. Cuando era una contravención, si la víctima no aportaba todo eso, sencillamente no había expediente. Y eso obviamente era una barrera gigante para poder acceder a una justicia pronta y cumplida. La ventaja de esta nueva ley que empieza a regir a partir de hoy es que, número uno, se puede presentar denuncias incluso contra desconocidos. Esa es la posibilidad de nuestra normativa frente al organismo de investigación judicial. Y después, es tarea del OIJ investigar los delitos. Y podría darse, aquí hay otro obstáculo también, y es la recarga de funciones o la recarga de trabajo que tienen los investigadores del OIJ. Pero si se presentan las situaciones, por ejemplo, puede ir a un lugar donde se tengan cámaras, entrevistar testigos, pedirle a la víctima una narración precisa de los hechos para ellos ver qué otros elementos pueden averiguar y en función de los elementos y los hallazgos que se puedan dar en la investigación de fondo, poder identificar al responsable e iniciar el expediente. Obviamente, obstáculos van a haber, no solo la recarga de funciones de los investigadores, también este tema es, igual que se dan a veces en muchos asaltos, es que es muy difícil determinar elementos probatorios suficientes para poder dar avance al expediente. El caso que ella da es ideal, un motorizado. Si no puedes captar la placa, va a ser muy difícil identificar el vehículo. Y el casco es un obstáculo significativo para la identificación de la persona. De allí que, y ojo, la identificación de la moto no necesariamente significa que se identificó al dueño de la moto como el ofensor, porque necesita, y así se requiere en la dinámica penal, identificar fehacientemente al victimario. Entonces son elementos difíciles y que sí, es una realidad que no todos los casos se va a poder aplicar de forma satisfactoria la legislación, pero bueno, así nos aplica en otro montón de situaciones, casi que todas las dinámicas delictivas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. Dice Laura Salas. Me gustaría saber de cuál capacitación habla. La que se le dio, perdón, nuevamente. Me gustaría saber de cuál capacitación habla que se le dio con totalidad al Ministerio de Seguridad Pública. Con respecto al tema, supongo, sería bueno conocer esos datos, pero reales. Claro, nosotros establecimos, como pueden ver, es un tema que se explica, no ocupas una capacitación de varias horas, se puede explicar de 25 a 30 minutos, entonces determinamos una metodología para que los asesores legales policiales en las inducciones al personal dieran esta explicación. Y entonces en un término de 25 a 30 minutos se explicaba toda la dinámica de actuación operativa que se podría dar. Yo tengo pues los reportes, las minutas y las listas de los funcionarios capacitados y para finales del año pasado ya habíamos podido capacitar a más de 15,000 personas, que es prácticamente la totalidad del personal de la fuerza pública. Es un elemento pues que yo sé que una capacitación no significa que se va a transformar totalmente la realidad y que no haya personas que no puedan cometer errores, pero de una forma responsable, siento yo, hicimos el esfuerzo significativo, esa debida diligencia, para tratar de ampliar la capacitación a todo el personal, dando los insumos necesarios para la aplicación de la ley, o del protocolo y en este caso de la ley. Eh,
Dice, ¿cómo van a controlar que las personas no usen dicha ley para perjudicar a otros con calumnias? Eso lo pregunta Laura Salas. Muy bien, Y, esa es perdón, una pregunta. parece que hay otra pregunta similar de Fiorella Rojas que dice, ¿se podrá determinar si se acusó a un individuo solo por hacerle daño? ¿Me la podrías repetir esa última? No te escuché bien, perdóname. La pregunta es Fiorella. La Fiorella, ok. Sí. ¿Se podrá determinar si alguien acusó a un individuo solo por hacerle daño? Ok, vamos a ver, eso es un elemento de interesante discusión. Y es parte de lo que hablábamos de la credibilidad de las víctimas. En primer lugar, vivimos en un sistema de derecho que requiere, que además es garantista, afortunadamente, garantiza los derechos humanos, y requiere para que una persona sea condenada la garantía o la certeza, eso es lo que dice nuestro código, la certeza de que esa persona es responsable de la acción delictiva. Para ello se necesitan elementos probatorios que den credibilidad y que determine y que le permita a un juez determinar que X persona fue el responsable de cometer determinado delito. Eso aplica no solo para el acoso callejero, eso aplica para cualquier manifestación delictiva. Yo creo que esa es una garantía válida y suficiente para determinar que esta ley va a ser justa porque necesita el elemento probatorio necesario. Hay también un discurso de que muchas veces las mujeres utilizan estos instrumentos para perjudicar a alguien y no para defenderse su integridad. Yo siento que eso parte mucho de una dinámica errada, es decir, para que una mujer se ponga en un espacio de alta revictimización, de incredibilidad y de mucha violencia, no lo hace nada más por perjudicar a alguien. Todo lo contrario, más bien hay muchas mujeres que por no querer pasar este proceso de revictimización no presentan la denuncia. Entonces yo creo que aquí más bien aplica la dinámica inversa, pero siempre es un elemento importante que no se cometa abuso del derecho. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Dice Antonio Wilber, veo que este tema es muy importante. Licenciado, ¿usted cree que algún día se pueda capacitar a la policía de la fuerza pública? Vamos a ver, sí, sí. Número uno, sí, es muy, muy importante porque yo creo que es importantísimo la posibilidad de que la gente pueda caminar tranquila en nuestras calles y en este caso que las mujeres puedan caminar sin temor de ser víctimas, ¿verdad? Para mí eso es clave y es un elemento esencial. Los esfuerzos de capacitación de la policía son permanentes, ¿verdad? Cualquier policía hoy en día requiere graduarse del curso básico policial, que son varios meses de formación y que incluso este tema ya está metido dentro de la currícula de formación. Es decir, todos los policías nuevos que se gradúan van a tener la posibilidad de, o van a ser capacitados en este tema. Y en la escala de ascensos también hay formaciones o hay capacitaciones que se debe dar que nos garantizan que los oficiales de fuerza pública o de cualquier policía que vayan avanzando en rangos tienen una capacitación base que es esencial. Pues obviamente a mí me encantaría utilizar y capacitar más y brindar más herramientas. Y ese es el esfuerzo en el que estamos dando, debe ser gradual, porque también es importante entender que una capacitación implica un espacio de un policía que no está atendiendo la problemática de la calle, ¿verdad? Y que ambas son cosas necesarias y que hay que balancearlas, pero se hace un esfuerzo significativo de capacitación. Hay, pues, obviamente muchas mejoras que hacer, pero se está trabajando en eso constantemente y entender que no es un trabajo perfecto, pero sí muy perfectible y que nos esforzamos día con día para tener una policía mucho más profesional, mucho más capacitada, de corte civilista, defensora de los derechos humanos y que sea modelo en la región latinoamericana. Muy bien. Tenemos, creo que dos preguntas más y yo creo que para cerrar. Dice, dice Josué Ramírez Brenes, si una persona sufre acoso callejero, pero la víctima está tan intimidada que decide no denunciar y un testigo que presenció el hecho decide hacerlo, ¿cómo se procede?
Lo pregunto porque muchas veces para la víctima es difícil hablar y no se atiende el hecho, se dejaría a un ofensor al acecho de más víctimas. Ese es un tema muy, muy bueno, muy, muy importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver, si bien cualquier persona tiene la posibilidad de presentar una denuncia, de llamar al 911 y reportar una acción, y en este caso es importante hacerlo, dependiendo del hecho, siempre también es importante darle el apoyo y que sea la víctima la que se determine, porque muchas veces una víctima prefiere no presentar una denuncia porque no quiere ser revictimizada. Y en ese caso hay que entender a la víctima porque una revictimización puede implicar un daño incluso mayor al recibido originalmente. Y en ese caso hay que entenderlo y hay que respetar la decisión de las víctimas. Luego hay casos, por ejemplo, de personas que sencillamente no están recibiendo un peligro inminente. En ese caso sí hay que actuar denunciando y pidiendo el auxilio policial para garantizar la integridad in situ de la víctima. Pero salvo ese elemento inicial, esa garantía inicial por una imposibilidad de la víctima de presentar denuncia o pedir auxilio policial, ya si es después hay que darle espacio. Incluso hay, pues eso no soy experto, pero hay mucho estudio psicológico de que las víctimas necesitan determinada cantidad de tiempo para poder asimilar y tener los elementos y las herramientas necesarias para poder enfrentar el proceso y presentar la denuncia. La nueva ley permite la posibilidad de denunciar posteriormente, ¿verdad? Dentro del tiempo de la prescripción, siempre la víctima va a tener la posibilidad, días, tiempo después, de presentar la denuncia, y eso no hace menos válido o menos real la situación de violencia por la que vivió. Muchas gracias. La última pregunta dice, bajo la legislación de menores, ¿qué aspectos procesales y sancionatorios se aplicaría a personas menores de edad? Esta es muy interesante también porque lamentablemente hemos visto que se han dado casos de victimarios menores de edad y también víctimas menores de edad. Entonces es un elemento importante a tomar en cuenta. De hecho, la nueva ley presenta un agravante cuando la víctima es menor de edad. Por la lógica de la pregunta de Alejandro, creo que más bien se refiere a cuando el ofensor es menor de edad. Es importante indicar que hay una legislación especial digamos, una legislación penal especial para el caso de menores de edad que atiende mucho, en primer lugar, a preferir medidas no privativas de libertad y medidas alternas a la prisión para esa persona menor de edad. Es importante indicar que más bien encerrar a una persona menor de edad puede generar un daño mayor al que generó él de forma inicial, por los efectos que eso tiene en su desarrollo, por el impacto, por el desarraigo familiar, y son elementos que hay que tomar en cuenta porque podríamos generar un daño mayor al inicial. Y siempre es importante la utilización de medidas alternas a la prisión que permitan atender el elemento estructural que definitivamente es el machismo y una masculinidad tóxica no atendida. Y eso, las soluciones deberían ir orientadas a atender estos elementos más que centrarnos en la prisionalización de las personas. La prisionalización es importante por un elemento de evitar la impunidad y porque es esencial para las reglas de funcionamiento de una sociedad, pero el encierro nunca va a ser la solución, ¿verdad? Hay que apostar por otras medidas que permitan la resocialización de los victimarios sin tener que presionar más a un sistema penitenciario ya de por sí desbordado. Muchísimas gracias. Licenciado Eduardo Solano, viceministro de Seguridad Pública, agradecemos su participación, la colaboración a todos los agremiados y público en general con esta gran charla y gran conferencia. A los públicos en general y a los agremiados, los invitamos a seguir siguiéndonos en las redes sociales que aparecieron ahí en el cintillo a lo largo de la conferencia y viéndonos en el canal de YouTube. Muchísimas gracias y muy buenas noches por continuar con nosotros. Gracias.